Lo primero que yo quiero decir, camarada, es que la intervención del maestro Mauricio me parece una bocanada de aire fresco en el movimiento comunista mexicano. La verdad que así es, ¿eh? Yo sí creo que esa es una omisión imperdonable la que estábamos haciendo, pero además nos ha dado una visión y una argumentación como hacía años que no escuchaba. Dicho eso, camaradas, me voy a referir a algunas de las observaciones que se han hecho al documento que yo presento. La primera de ellas es en cuanto al concepto de asalariado. Parece que ser que algunos compañeros han pensado que yo considero asalariados igual a obreros. Yo considero, no hay duda que los obreros son asalariados, pero no son los únicos obreros los únicos asalariados que hay, ¿verdad? Asalariados son los profesores universitarios, asalariados son los trabajadores de la salud, asalariados son los trabajadores bancarios, todos ellos son asalariados. Por eso el dato que tomo del 65% de la población económicamente activa es un dato de las cifras publicadas por el INEGI. Entonces, con eso sostengo que la mayoría de la población mexicana es asalariada o vive de un salario. Si la mayoría de la población económicamente activa es asalariada, vive del salario, quiere decir que toda su familia vive de ese salario. De tal suerte, pues, que la mayoría de la población mexicana vive de los salarios. Por eso es importante que pongamos énfasis en eso, en la cuestión de los asalariados. Ahora, ciertamente pudiera parecer que es una demanda muy economicista, pero tengo que decir, camaradas, que no hay actualmente ninguna organización de izquierda de las más sonadas, ni una sola que levante la demanda de aumento general de salarios. No hay en México quien levante ahorita la demanda de aumento general de salarios, a pesar de los bajos salarios que tenemos. A mí me parece que eso también es una omisión imperdonable. Incluso los primeros documentos que se empezaron a generar en el movimiento comunista mexicano no mencionaban absolutamente nada de un aumento general de salarios. Ese es un tema que se empieza a mencionar justamente a raíz de mi insistencia en que se tome en cuenta. Pero las demandas económicas ciertamente no son las únicas. Ciertamente que hay que ir a las demandas políticas, por supuesto. Yo, ciertamente, el desarrollo que hago del segundo punto, es decir, la destrucción del Estado burgués de derecho por su sustitución por un Estado despótico burgués, ciertamente es un desarrollo escaso, eso es cierto, pero bueno, lo planteo hoy, ¿verdad? Y creo que hay que enriquecerlo. Simplemente quiero decir que se entiende, bueno, ya explico ahí lo que se entiende por Estado burgués de derecho. Quiero insistir en ello. Un Estado en donde se gobierna conforme a leyes previamente emitidas por un órgano legislativo también previamente nombrado, y que en la mayoría de los actos de gobierno se respeta esa legalidad creada por el órgano legislativo. En un Estado despótico se gobierna conforme a la voluntad del momento de los gobernantes. Esa es la característica principal del despotismo. El despotismo no está sujeto a ninguna ley. No hay más ley que la de la voluntad de los gobernantes. Por eso se llama Estado despótico. Entonces,
como ahora se pretende dar al presidente de la República un poder que formalmente nunca había tenido en materia de derechos humanos y en materia de derecho del trabajo, entonces creo que sí cabe en la categoría de despótico. Pero además el Poder Ejecutivo está actuando hoy violando la mayoría de los actos de gobierno. La mayoría de los actos de gobierno del Poder Ejecutivo son violadores de la legalidad existente. Por eso es que lo llamo de todo. Lo dejo ahí anotado para como un punto para iniciar el desarrollo de ese tema. Pero nosotros no podemos hacer como si el Poder Ejecutivo no actuara violando todos los días las leyes. A mí me parece que eso no lo podemos hacer. Es un tema que tenemos que desarrollar. Sobre la cuestión del salario mínimo internacional, compañeros, yo quiero insistir en que ya ha habido muchas reuniones de sindicalistas de varios países para tratar de establecer el salario mínimo internacional. El salario mínimo no se ha logrado, pero yo creo que hay que seguir insistiendo, porque, como digo en el documento, Alejandro Nadal dice que la globalización es la competencia de los obreros de un país contra todos los demás países. Esa competencia hay que tratar de eliminarla o por lo menos disminuirla en lo posible. Sabiendo la enorme dificultad que eso significa, no podemos quedarnos callados, compañeros. No podemos quedarnos callados hoy. Ahora, es importante, volviendo a la cuestión del salario, compañeros. Miren, aquí se ha dicho que el aumento general de salarios no aumenta el consumo. A mí me parece que es un error que tenemos que corregir. Justamente el consumo ha disminuido porque los salarios son bajos. Si se aumentan los salarios, aumentan los consumos. Es una experiencia que se tiene. Justamente de allá, desde los tiempos de los años 70, principios de los 80, no sé si ustedes se acordarán que había aumentos de salarios emergentes. Ya hubo 1 o 2 años en donde había aumentos de salarios cada 3 meses. El argumento de la burguesía era justamente que eso era inflacionario. Eso es una mentira. El aumento de salarios no produce inflación. Primero hay que distinguir entre inflación y carestía. Aquí hay algunos economistas muy rigurosos y seguramente estarán muy al pendiente. Claro. Pero yo creo que la carestía es creada por varios factores, entre ellos la inflación. No es el único. Y yo considero que inflación, en términos generales, es echarle dinero a la economía más allá del dinero que se necesita para las transacciones económicas. Entonces, aumentar salarios, sacar del dinero que tienen los burgueses en sus tesorerías, sacarlo de ahí para meterlo a los bolsillos de los trabajadores, no es crear dinero. El dinero ya está con los burgueses. Un aumento de salarios no significa nunca una creación de dinero. Independientemente que, desde luego, por supuesto, que si hay un aumento de salarios, por supuesto que los obreros, los asalariados, todos, si hay un aumento general de salarios, van a consumir más. Y algunos artículos en los que se va a cargar el consumo, por supuesto, que van a aumentar de precio por la ley de la oferta y la demanda. Pero, pues como ustedes son viejos militantes comunistas, seguramente que leyeron Salario, Precio y Ganancia. Ahí Marx explica qué sucede en esos casos. No hay que temer a eso. Ese argumento de la Canacintra, de los Concanacos, de los Coparmex, de que los aumentos de salarios son inflacionarios, no lo podemos aceptar y tenemos siempre que combatirlo teóricamente. Hay que dar la lucha ideológica contra ese argumento patronal.
Ahora, hay algo que los compañeros, que a mí me ha preocupado en todas las reuniones a las que he asistido y en las pláticas que he tenido con los camaradas del movimiento comunista mexicano. Se da por hecho que el movimiento comunista es ya una organización bien asentada, bien fortalecida, que puede prácticamente ya hablar en igualdad de circunstancias con otras organizaciones de la izquierda o democrática. A mí me parece que no estamos todavía en ese nivel. No estamos en ese nivel. Antes de que nosotros les hagamos una propuesta de un programa democrático nacional, antes de hacerlo, camaradas, me parece que tenemos que hacer un programa para fortalecernos, para sentarnos y para fortalecernos. Pero además, para posicionarnos como en la mente de los trabajadores como una organización comunista, para posicionarnos en la mente de todos los ciudadanos mexicanos como una organización comunista. Obtenido el posicionamiento mental como organización comunista, entonces a mí me parece que sería el momento adecuado para plantear una serie de alianzas con otras organizaciones y no otras. Bien, entonces pues creo que con esto se agotan mis 4 minutos. Simplemente quiero insistir. El economismo ciertamente no lo comparto, pero es importante insistir en las demandas económicas. Que no se olviden en el conjunto de demandas, en el conjunto del programa del movimiento comunista. Que no se olviden. Es todo. Bien, gracias. Gabriela.